Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, el magazine de Radio Intereconomía Valencia con el que os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis, nosotros ofrecemos diversión, ofrecemos información y hoy es martes, en un martes en el que vamos a entrevistar a José María Solís, premio de novela Policía Nacional 2025, y nos trae su novela Henares. Con él vamos a hablar, también vamos a hablar de superación, de deporte, de una historia muy bonita del Club de Atletismo Catarrocha Unión Esportiva. Vamos a ver qué nos cuentan, porque la verdad es que vale mucho la pena escuchar lo que les ha pasado, que seguro que os va a gustar. Y como es martes, tendremos tertulia política. Hoy vamos a hablar de la Diputación de Valencia y de cultura. Nos van a acompañar diputados de la Diputación, de Vox, de Compromís y del PP. Así que con ellos hablaremos de cultura en la segunda hora del programa. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de Facebook, a través de Instagram, a través del YouTube oficial de la emisora, Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo. Y hoy, pues la tele, los enanitos de la tele, pues han dicho que no. Hoy no funciona, pero sí que nos podréis ver esta tarde en la reemisión. Por supuesto, vínculo directo con todos vosotros y vosotras a través del 690 19 95 65. 690 19 95 65. Y como siempre, ya sabéis que la producción y realización corre a cargo técnicamente de Atenea Sastre, con la ayuda inestimable de Julio Madrigal, de José Luis Pichardo, de Paco Barea, director del Flamero y el Varadero, por supuesto, de Ramón Ferrer. Y Atenea, buenos días. Mal ahí, mal. ¿Mal por qué? Porque estoy haciendo cosas. Si siempre digo lo mismo. Sí, pero hoy ha sido un poco más rápido. Bueno, ya me echa la culpa en directo y todo. Bueno, ¿cómo estás? De martes. Sí, bueno, a ver, bien. Bien. El aire a ti te molesta como a mí, porque yo tengo una migraña importante. Sí, pero esta mañana no hacía aire. Ayer me dijeron, pero ahora sí. Ayer me dijeron, ¿no te has quitado las gafas en todo el día? Digo, es que tengo un doloraco importante. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos mensajes. Pedro nos da los buenos días. Hello, Pita. Buenas, Pedro Serna. Bueno, hay que ir entrando en materia y contaros que tenemos ya preparado al asesino misterioso de Navidad, que este año no hay una caja, son 2 cajas de Navidad, las que vamos a sortear el día 23, si no pasa nada, porque el 24 es Nochebuena, 23 de diciembre, para que la gente lo pueda disfrutar. O el 22. Creo que el 22 mejor, ¿no, Atenea? Si tienen el 23 ya para celebrarlo. Bueno, pues el día 22 sortearemos 2 cajas de Navidad entre los acertantes del asesino misterioso de Navidad. La fórmula de siempre, pondremos un acertijo, lo tenéis que adivinar, nos mandáis la respuesta y a entrar en el sorteo. Sí, adivinéis quién es, claro, que esa es la historia. Pero como siempre, dejadme que os cuente algo. Valencia se recibe para recibir la Navidad, pero no con luces,
ni con villancicos, ni con alegría, sino con un cóctel perfectamente diseñado para el caos. Me voy a explicar. Sí que es verdad que van a haber villancicos, luces y alegría, pero hoy os quiero hablar de obras interminables en las grandes vías, un centro convertido en embudo humano y un transporte público que una vez más llega tarde, mal y muy saturado. La estampa, la verdad es que es desalentadora. Calles levantadas, carriles cerrados, desvíos improvisados y una planificación que parece más fruto de la improvisación que de una estrategia seria. Todo esto en plena campaña comercial navideña, cuando miles de personas acuden al centro para comprar, pasear o simplemente intentar sobrevivir al laberinto urbano en el que se ha convertido la ciudad. Y mientras tanto, la respuesta institucional suena a parché de manual. El Consell promete reforzar el metro. El ayuntamiento anuncia cortes a discreción. Jolín, ¿a discreción de quién? ¿Con qué criterio? ¿Con cuánta previsión? La ciudadanía no necesita declaraciones vagas. Lo que necesitamos son soluciones concretas, coordinadas y eficaces. No se gobierna una ciudad con ocurrencias ni con notas de prensa tranquilizadoras. La acumulación de multitudes en el centro, pues ya no es una sorpresa. Es un fenómeno previsible cada diciembre. Como previsible es que un transporte público deficiente no puede absorber la demanda. Entonces, ¿por qué se sigue llegando tarde? ¿Por qué se permite que coincidan grandes obras con el momento de mayor presión urbana del año? El resultado lo tenemos a la vista. Ciudadanos atrapados, comerciantes desesperados, turistas desorientados y una Valencia que proyecta una imagen de desorden e incapacidad de gestión. Y lo más preocupante, se normaliza el caos como si fuera parte inevitable del calendario, como si no hubiera otra forma de hacer las cosas. Pero ojo, claro que hay otra forma de hacer las cosas. Con planificación, con diálogo real con los comerciantes y con los vecinos, con una movilidad pensada para las personas y no para salir del paso. Gobernar es anticiparse, no reaccionar cuando ya está todo colapsado. Si este diciembre termina siendo un infierno de atascos, retrasos y aglomeraciones peligrosas, que no nos hablen de mala suerte. Estaremos una vez más ante el fracaso de una gestión que confunde improvisación con decisión. Valencia no necesita ni no merece un diciembre de caos. Merece respeto, previsión y responsabilidad. Mañana es tarde. Y vamos ya con la canción de nuestros queridos enanitos musiqueros. Ha sido la noticia de que aquel hombre que era una anécdota en el PSOE, el señor Koldo, pues están saliendo muchas fotos, muchas imágenes y muchos vídeos donde era la auténtica sombra del líder supremo, de Pedro Sánchez. Entonces, claro, los enanitos han dicho: Juanfran, aquí hay material de sobra para hacer una canción. He dicho, manos a la obra. Así que hoy, en exclusiva, como todos los días, los enanitos musiqueros nos traen la sombra anecdótica. En Aldea Nueva y mitin, banderas, foco y emoción. Pedro saluda sonriente con promesa y convicción. Pero detrás muy discreto, con mirada de halcón, va Koldo paso a pasito, anécdota en procesión. Dicen que no se conocían, que fue cosa puntual, pero la sombra le seguía como Wi-Fi municipal. Anecdótico muy leve, casi no lo recordé, pero en cada plano se cuela como cameo de película B. Fin de semana en el pueblo, risas, brindis y reunión, y el lunes toca meeting con el
escolta y protección. Coldo vigila, Coldo observa, Coldo no pierde el compás. Si Pedro gira a la izquierda, Coldo gira un poco más. Unidad, lealtad y gloria, peso en pie, discurso fiel. Pero la hemeroteca guarda más memoria que un Excel. Y mientras tanto en el Senado se oye con gran solemnidad: mi relación fue anecdótica, y la Cámara dice así, mirad. 3 matrimonios de paseo, casa rural y río al sol. Y al fondo suena la Internacional en versión reggaetón. Codo de sombra oficial, guardaespaldas de ocasión, servidor multifunción con plus de discreción. Gira entre promesa y ficción, donde lo que fue cotidiano hoy se llama excepción. Porque en España, querido oyente, todo puede suceder. Lo que ayer fue compañero, hoy resulta no saber. Conclusión de esta canción: si ves una sombra pegada y te dicen que es casual, igual es solo anecdótica, nada más. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy en Mañana es tarde ponemos el foco en una novela que ha unido literatura, memoria histórica y género negro, y que además ha sido reconocida con uno de los galardones más singulares del panorama literario español, el Premio de Novela Policía Nacional 2025. Hablamos de Henares, obra del escritor José María Solís, una historia ambientada en la Alcalá de Henares de 1960, que nos sumerge en una España marcada por silencios, heridas de la guerra civil, poder religioso y tensiones sociales. Todo ello envuelto en una trama oscura que gira en torno a varias jóvenes atacadas junto al río que da nombre a la novela. Una obra que no solo busca entretener, sino también invitar a la reflexión sobre la memoria, la represión y las vidas invisibles de una época. Hoy analizamos sus claves y conversamos sobre los elementos que la convierten en una novela tan premiada como perturbadora. Y hoy tenemos aquí al ganador de esta gran novela, de este gran premio Policía Nacional 2025, José María Solís. José María, bienvenido a Mañana es tarde. Muchas gracias, bien hallado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, exultante. Supongo que muy feliz, ¿no? Muy, muy feliz. Vamos a hablar de Henares, ganadora del Premio de Novela Policía Nacional 2025. ¿Qué significa para ti recibir un premio con un jurado tan mixto entre lo que es policías y escritores? Pues probablemente esta novela ha ganado el premio por ese jurado mixto, porque de todos los ingredientes que tiene, quizá el policial es el que aparece menos. Aparece, pero aparece menos, ¿no? Pero la calidad del jurado era espectacular. Oír a Lorenzo Silva elogiar tu obra de la manera que lo está haciendo me parece algo increíble. De hecho, me cuesta a veces creer que lo esté haciendo sobre una obra mía, ¿no? Y lo mismo con Reyes Calderón o con Espido Freire. Y luego los 2 inspectores y el comisario principal que estaban en el jurado habían leído la novela, la entendieron muy bien y la verdad es que es de agradecer su labor. Repasando declaraciones tuyas, has dicho que comenzaste a escribir esta novela para divertirte. ¿En qué momento ese divertimento se convirtió en un proyecto literario serio?
Es que siempre escribo para divertirme. No sé qué publicación mía es, ya son unas cuantas. Hay de todo tipo, además. Tengo novela, relato breve, ensayo, libros jurídicos, tengo de todo. Y la novela y los relatos breves los escribo para divertirme yo, para que me gusten a mí, para disfrutar. Y con esta pasó lo mismo. Esta viene después de una una travesía por el desierto de 3 lustros en los que me he tenido que dedicar a mi otra actividad profesional de una manera prácticamente exclusiva. Y entonces volqué en ella todas las cosas que me gustan, todo lo que me apetecía, historias que tenía en la cabeza desde hacía muchos años, otras más recientes. Y así nació este tapiz que es Henares. Entonces supongo que poco a poco se fue convirtiendo en lo que es. ¿Y por qué eliges Alcalá de Henares en 1960 exactamente como escenario? ¿Qué te ofrecía esa época que, por ejemplo, no te daba el presente o tú ya tenías claro que te ibas a enfocar en esa época? Pues la verdad es que me daba un poco igual. Podía haber elegido esa época u otra porque me interesaba el microcosmos. Pero no, y es un colegio como podía haber sido cualquier otro sitio, ¿eh? Podía haber sido un club deportivo o podía haber sido una secta. Es decir, me interesaba un microcosmos, un lugar muy cerrado, que tienden a ser muy conservadores, en los que es muy difícil cambiar de situación. Y elegí pues el año 60 porque me parecía interesante, porque ya había pasado la guerra civil y porque todavía estaba un poco lejos la democracia. Y luego me interesaba también un arco de transformación en los personajes de 20 años, por eso la segunda parte la sitúo en el año 80 para que ellos puedan analizar sus propios actos 20 años después. Estamos viendo el momento en el que te dan el premio. ¿Qué significó para ti? Escuchar tu nombre y rodeado de tanta gente importante, ¿no? Pues, a ver, he recogido muchos premios, gracias a Dios, más de 50, y bueno, yo no me pongo nervioso en estas cosas y disfruto mucho y tal. Y el caso es que aquí me puse un poquito nervioso, o sea, me di cuenta, hay precisamente no, que estaba saludando a la gente, ¿no? Pero sí que cuando hice el discurso, que los hago siempre improvisados, y que de repente la pierna empezó a temblar. O sea, que por mucho que quiera ir de tranquilo, estaba nervioso. Fue algo muy especial. He estado viendo el vídeo y la locución de Lorenzo Silva espectacular, ¿eh? Es lo que te decía. Es un crack. Me cuesta, es algo maravilloso. Me cuesta creer que dijera eso, y me consta que durante las deliberaciones del jurado fue un defensor de la novela y me transmitió cosas. Fue complicado porque luego tuve que estar firmando y estuve 3 horas y media firmando y casi no pude hablar con él, ¿no? Pero me consta que leyó la novela en profundidad, la entendió muy bien y que hable así de ella es algo maravilloso. La novela Henares refleja una España de silencios, de abuso, de represión. ¿Qué querías mostrar exactamente de esa sociedad? Pues por lo menos al principio me quería centrar en el colegio. Yo trabajé en un colegio, pero lo mío era una situación rara. Yo no tenía la necesidad ni soy tan heroico como este chico, pero el caso es que empecé a trabajar con 14 años en un colegio. Pero claro, acababa mi jornada laboral y me iba a mi casa, y mi casa acomodada, y yo sabía que iba a estudiar una carrera y sabía que iba a tener un trabajo y que esto era algo que estaba haciendo anecdóticamente, ¿no? Pero me permitió tener una visión que no habría tenido de otra manera y conocer a gente que vivió estas épocas y anteriores incluso, y me contaban sus historias, y esas historias se me fueron quedando en la cabeza y la semilla estaba ahí y solo necesitaba algo que contarlo. Entonces, en esta novela lo que he hecho es eso, unos personajes que son reales, aunque muchos de ellos son mezcla de otros que existen en la realidad, unas tramas que son inventadas, que he intentado que sean interesantes para mí, que tenía que pasar muchas horas con ellas y para el lector, y con eso he tejido este tapiz. O sea, que realmente buscaba, en principio, una satisfacción de contar unas historias que me habían contado, pero luego ha ido evolucionando. Como no tengo esa perspectiva, sabes que hay 2 tipos de escritores, hay quien dice el arquitecto y el jardinero, ¿no? El arquitecto lo tiene todo preparado y el jardinero va haciendo poco a poco. Yo soy jardinero. He estudiado cursos de guión en Televisión Española, he intentado ser ordenado, mis escaletas, mi tal, y termino siendo jardinero. Pues esto es lo que me pasó. Empecé con esa idea del colegio, luego las tramas se fueron desarrollando solas y yo decía, este personaje, en este momento, con estos condicionantes, si se encuentra esta situación, ¿cómo actuaría? Y así ha sido. ¿Consideras que Henares es más novela negra o una novela de memoria histórica con trama policial? Yo intenté hacer una novela histórica, un cierto homenaje a diferentes personas y a la ciudad de Alcalá, que el colegio real no está en Alcalá, está en Madrid, en el que yo me he basado, ¿no? Pero yo intenté hacer un homenaje a eso y luego con una trama de novela negra. O sea, que yo para mí, fíjate, la considero más novela histórica. De hecho, a este premio de novela Policía Nacional iba a ir otra novela mía, pero no la que había tiempo. Una muy policial,
del año 90, pero no la que había tiempo y fue esta que es más histórica que policial. Sí. Hablamos de los personajes. Venga. Dori es uno de los personajes centrales. ¿Cómo nace este personaje y qué representa dentro de la historia? Pues tiene muchas cosas. Unas lo tenía yo claro. Una era esta parte que te digo real, que puedo decir gente que conocí, pero luego ella fue exigiendo su propio papel. Entonces, es una persona brillante, inteligente. Luego lo de la belleza es algo anecdótico, ¿no? Que la lleva ahí, pero es una persona brillante, inteligente, que sin embargo con el paso del tiempo sale del microcosmos que es el colegio y acaba en otro microcosmos que es una fábrica. Y se encuentra 20 años después con otra persona que es tan brillante y tan inteligente como él, que ha partido del mismo sitio y que sin embargo ha conseguido, parece que, dar el salto, ¿no? Que ha acabado de jurídico en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, de Dori me interesaba cómo una persona tan brillante y tan inteligente podía pasar desapercibida por los que tenía alrededor y no tener la evolución que merecía, simplemente por esa razón, por esa indiferencia. Y luego hay personajes como Chema o Paquita. ¿Qué pretendías o qué buscabas transmitir con estos personajes? Pues mira, Paquita, en principio pensé en la inocencia de estas chicas, ¿no? A mí me contaban cosas, claro, estos compañeros míos, yo empecé a trabajar en el año 86, entonces me contaban cosas de los años 50, 60, venían con 15 años de un pueblo de lo más profundo de Castilla y las traían a trabajar aquí, eran gente tremendamente inocente. Y me decían cosas como que iban a un cine por la tarde un domingo y veían que en la pantalla aparecía un reloj que marcaba las 9 menos cuarto y se iban porque llegaban tarde. O sea, no sabían distinguir la realidad de una película, por ejemplo. Imagínate esa inocencia en manos de un depredador, de una persona que sí que simplemente pues quiere hacer, pues, tiene todas las puertas abiertas, ¿no? Entonces, con Paquita quería reflejar eso. Oye, pues hubo algunas muy inocentes que le pasaron. Eso es una de las múltiples cosas que le podían haber pasado, ¿no? Eso por un lado. Hoy es el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y es evidente que en tu novela pues algo de eso hay, sí. Es evidente. La novela habla de víctimas invisibles. ¿Esa es tu forma de rendir homenaje a esas mujeres silenciadas? Pues hay mucho de homenaje. No sé si tanto, por supuesto también, ¿no? En el tema de las víctimas, pero también al olvido en general. Lo he contado muchas veces. Falleció una compañera, una que me contó muchas anécdotas de las que están en esta novela, después de 50 años trabajando en el colegio. Falleció y se olvidaron siquiera de mencionar que se jubilaba después de 50 años, ¿no? En la misa de despedida. Esa mujer tuvo un ataque de melancolía brutal que se le complicó con una enfermedad que tenía y terminó falleciendo. Entonces, lo primero era un homenaje a ella y luego un homenaje a otra mucha gente que son invisibles, pero no solo es en el ámbito de ese colegio, ¿no? Es en el ámbito de muchas entidades cerradas, ¿no? En las que, bueno, pues parece que el talento pasa totalmente desapercibido. ¿Cómo logras equilibrar la dureza de los hechos? Porque quien lea la novela es dura. Uh-huh. ¿Cómo logras equilibrarlo con la humanidad de los protagonistas? Pues yo siempre parto de la idea de que nadie es totalmente malo. Y creo que es así, ¿no? Que eso del malo malo y el bueno, igual que nadie es totalmente bueno, ¿no? Entonces, lo que he intentado contar es, he intentado ahondar en los personajes, incluso el más malo sabe que lo que ha hecho no está bien, incluso tiene un parón de 20 años porque él mismo en su conciencia trata de lavar su conciencia acudiendo a otras cosas para no repetir los hechos que hizo en el año 60. Lo que pasa es que luego termina fracasando, ¿no? He intentado equilibrarlo simplemente acercando al lector a los personajes, porque siempre que acercas a lo que sea, a una situación al lector o al televidente o a lo que sea, ¿no? Va a ser más comprensivo con esa situación. José María, el lector que tenga en sus manos Henares, ¿qué te gustaría que sintiera cuando cierra el libro? Me gustaría que hubiera pasado un buen rato, porque yo creo que esto de leer es para disfrutar y pasar un buen rato. No quiero ir más allá. Si además consigo que piense algo, que le haga reflexionar, pues mira, maravilloso. Pero con que pase un buen rato me doy por satisfecho. Defíneme tu novela en 3 palabras. Uf, qué difícil. Pues una novela histórica entretenida. ¿Con mucha acción? Con mucha acción. ¿¿Con muchos asesinatos? No. Eso está bien. Es que siempre lo pregunto cuando hay novela negra. Esto es como las películas, ¿no? El count kill. Hay actos violentos. Y he intentado que cada acto violento, para que
no esté justificado. He intentado poner la otra visión también, ¿no? Para que no fuera tan duro. Hay actos violentos, pero asesinatos no hay muchos. Oye, ya nos has dicho que te han dado infinidad de premios. Eso es que haces las cosas bien. Bueno. Hombre, ya me lo contarás. Pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo te ves más? ¿Como escritor o como jurista? Es que, ser una sola cosa me aburriría muchísimo. Entonces, también era profesor y me sentía súper feliz ejerciendo la docencia, ¿no? Y con mis alumnos, pero lo que más me siento es escritor, es lo que más me gusta, pero no quiero ser solo escritor. Ese está muy bien, ¿eh? Aquí todos somos multidisciplinares. No queda más remedio. Un Da Vinci del siglo XXI. Sí, pero más malo, mediocre. Oye, ¿estás ya trabajando en un nuevo proyecto? Sí, ¿O tengo, historia? ¿Más novela o ya tema jurídico? No, tema jurídico he escrito mucho últimamente, así que lo voy a dejar apartado un tiempo. He acabado un ensayo sobre la maldad, que es, defino la maldad, es totalmente subjetivo, los diferentes tipos de maldad según mi criterio, y luego busco personajes literarios que se acerquen a esos tipos de maldad, y luego personajes de mi vida anonimizados que se acerquen también a cada uno de los tipos de maldad. Basado en hechos reales. Totalmente. Y luego tengo una novela muy policial que estoy acabándola, y luego está prácticamente acabada, hay que corregirla, que lleva mucho tiempo, sobre un policía que ha vestido los 4 uniformes, el gris, el marrón y los 2 azules, ¿no? Y echa la mirada para atrás y recuerda un caso del año 90, que ya también en Alcalá de Henares, pero ya es otra época muy diferente, ya es distinto. Pues José María, yo te espero aquí con tu próxima novela, con el ensayo, con lo que tú quieras, porque charlar contigo es una auténtica gozada. Henares no es solo una novela premiada, me da que es una historia que atrapa, que remueve y que obliga a mirar de frente a esos silencios que aún resuenan junto al río. José María Solís, Premio Policía Nacional 2025, un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotros. Que disfrutes mucho de tu estancia en Valencia y de verdad que te espero con la siguiente novela, o incluso para hablar de la maldad, que yo soy muy malo, ¿eh? Me puedes poner por ahí también si quieres. Cuenta con ello, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un auténtico placer. José María Solís hoy aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. 2 nuevas pruebas tendrán lugar en las aguas del Real Club Náutico de Valencia los días 29 y 30 de noviembre. La Winder Series J80 y Varadero. La primera con 8 pruebas empieza el sábado y la segunda el domingo. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emociónate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. ¿Cómo están ustedes? Vuelven de la mano de los hermanos Aragón, los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una
una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Hay el asado argentino, sus carnes selectas cocinadas sobre brasas, sus empanadas y milanesas. Ahora y siempre el Asador San Telmo ha traído lo mejor de Argentina a Valencia. Disfruta de bifés, entrañas y mollejas, chuletones, tiras de asado, lomos y solomillos en el corazón del barrio de Ruzafa. San Telmo, tu asador argentino. Reservas al 638 611 863. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma. Economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Vamos a hablar de deporte en Mañana es tarde, pero también de memoria, de superación y de esperanza, de cómo el atletismo puede convertirse en un refugio, en una forma de reconstrucción colectiva y en un símbolo de resistencia. El 6º Campeonato de España de Clubs Máster Mixto ha dejado mucho más que marcas y podiums. Ha dejado una historia cargada de significado, la del triunfo del Catarrocha, un club que hace apenas un año sufría las devastadoras consecuencias de la Dana y que hoy se alza como campeón nacional, demostrando que cuando vence la ilusión se nota y por ende se vence a la vida. Para contarnos esta historia tan chula, que yo le agradezco mucho a Paco Barea que me haya traído a los protagonistas, pues tenemos para hablar de sensibilidad, tenemos para hablar con profundidad. Nos acompaña Merche Cano. Merche, bienvenida, que es directora Gracias. Deportiva, ¿no? Soy la presidenta actualmente del Club de Atletismo Catarrocha Unión Esportiva. Y Carlos Turró. Carlos, tú eres corredor. Yo soy corredor de base. ¡Guau! Qué importante, ¿no? Vale, yo me vais a perdonar. ¿Cuántos años tenéis? 80. 80. Yo 66. Merche, tú has sido, o seguirás siendo, has sido deportista de élite. Sí, ha sido deportista de He élite. visto vídeos tuyos ahí en el cauce dándolo todo. Sí, sí. Y Carlos, ¿tú has sido deportista o porque tú estabas en Cleops? Sí. Y tú el deporte de hobby. Lo dejé 50 años. Empecé muy jovencito, pero circunstancias de la vida me impidieron hacer deporte y entonces... Espera, acércate al micro, que si no, no te van a escuchar. Hace Ahora sí. Hace 6 o 7 años pues tuve la oportunidad de volver a empezar y volví a empezar. Merche, cuando vence la ilusión, ¿qué querías transmitir con esta frase? Vamos a ver, a nuestras edades, cuando vence la ilusión, lo que queremos transmitir es que nada te impide absolutamente nada. O sea, cuando quieres conseguir algo, tienes que luchar por conseguirlo, tienes que cargarte de motivación y sobre todo de muchísima disciplina en el deporte. Sin disciplina no se consigue nada, absolutamente nada. ¿Erais conscientes de que podíais ganar el campeonato? Vamos a ver, teníamos posibilidades, pero íbamos con bajas. Nosotros a estas edades lo que ocurre es que muchas veces una lesión te aparece más pronto que en el caso de edades más jóvenes
o también tienes otras prioridades, porque sigue siendo gente que aún tiene su carga familiar, su trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, te puedes encontrar con bajas como yo me las encontré, pero nunca hay que rendirse. Sabemos que hay que intentar confeccionar el mejor equipo posible. ¿Qué nos puedes contar de Carlos? Bueno, vamos a ver. Como presidenta. Vamos a ver, Carlos, aparte de ser una persona muy afable, sobre todo tiene una disciplina bestial, porque empezar hace 4 o 5 años a volver a hacer deporte, y además un deporte muy complejo como es el atletismo, que requiere de una gran fuerza, pues claro, ¿qué puedes pensar de él? Que bueno, que se lo merece todo, porque muchas veces la gente dice, es que sois muy pocos corriendo a esa edad. Vale, no somos pocos, pero ahora yo invito al resto a que haga lo mismo que nosotros y veréis cómo cambia el tema de la pregunta. Porque correr no es de cobardes, ¿verdad, Carlos? No es de cobardes. No es de en cobardes. absoluto. Yo te admiro, ¿eh? Sí. Yo tengo 49 y ya cuando me pongo a andar ya me viene justo. Y mira que a mí me ha ido bien la cosa, que yo he tenido que perder 30 kilos y estoy muy contento, pero porque he hecho mucho cardio pero con 80 años ponerse y, como dice Merche, tener la disciplina, tener... Jolín, te admiro muchísimo, ¿eh? Os admiro a los dos. Este año estoy muy orgulloso porque he conseguido mi primera medalla de oro. Y entonces... ¿Cómo se siente uno? Pues con mucho orgullo. Mucho curro, como suelen decir. Y con mucha ilusión para conseguir otras en un futuro próximo. Más allá del resultado deportivo, que ahí está, y chapo, me quito el sombrero, hay una fuerte carga emocional, ¿no? ¿Qué es lo que más ha impactado de este triunfo en Catarrocha? Bueno, vamos a ver, en principio lo que más impactó es que un poco retrocedamos a todo el tema que ocurrió con la Dana, y que de hecho cuando me hicieron ahí una pequeñita entrevista quise recordar a todas esas personas que fueron, que fueron damnificadas por todo el problema de estas terribles inundaciones, que me imagino que la persona que no las ha experimentado pues lo vive de otra forma, pero bueno, nosotros lo tuvimos tan cerca que aunque yo vivo en otra población que no fue afectada, los primeros días fueron terribles, porque intentabas informarte de qué personas, de qué compañeros les había afectado y si alguno había tenido consecuencias muchísimas más graves. Pero fuera de esto, es que el momento en el que ganas una competición de este tipo, en el que estás derramando un montón de esfuerzo para que puedas ir a esa competición, pues lo primero que sucede es las caras de tus compañeros gritando, emocionándose, abrazándose, porque claro, es un tema que siempre causa un Hombre, a día de hoy nos seguimos enorme. emocionando. ¿Recordabas que en Catarrocha, concretamente, hubo que renunciar a la organización del campeonato un año antes? Sí, efectivamente. Para centrarse, pues había que centrarse en ayudar al pueblo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de reconstrucción desde dentro del club? Bueno, renunciamos, inicialmente no renunciamos, pensamos que podríamos sacarlo, pero después cuando vimos que habían compañeros que estaban pasándolo mal, decidimos con tiempo renunciar para que esa competición pudiera desarrollarla otra población y que no se quedara atrás. ¿Cómo describirías, Carlos, el espíritu del Catarrocha como club y como comunidad deportiva? Como comunidad deportiva, pues un grupo de amigos con una ilusión común. Como club, pues un grupo de personas y sociedades implicadas en conseguir lo mejor para el municipio, para la comarca y para la comunidad. ¿Habéis percibido desde el club y desde el grupo de atletas mismo una mezcla especial entre emoción y reivindicación? Bueno, vamos a ver. Como somos atletas pertenecientes a muchas poblaciones, es imposible que salga un club máster
con atletas másters que sean todos de Catarroja. Tienes que ir absorbiendo gente de otras zonas y en general sí que es verdad que en la categoría máster se reivindican muchísimas cosas, porque al final somos atletas altruistas que prácticamente no obtenemos no solo ningún beneficio, sino que nos cuesta hacer atletismo muchísimo. Y a nivel económico también. Carlos, ¿ha habido reivindicación ahí? ¿Y alegría por vuestra parte? ¿De los atletas? De los atletas. No, hombre, yo creo que no somos muy reivindicativos, que sobre todo somos muy competitivos. O sea, lo estamos haciendo ante todo por una ilusión en continuar y en la mayoría. Ahora sois campeones. Sí. Habrá que revalidar el título. Bueno, ahora es que en este mes de diciembre vuelve a haber otra competición importante que vamos a participar. Sí, el Campeonato de España de Clubs Master, pero en pista cubierta. Hoy en día se le llama short track. Jolines, hablabas de máster. ¿Qué edades lleva? ¿Qué edades mira, conlleva? yo te comento, la categoría máster, concretamente en atletismo, porque también depende de la especialidad y de cada federación, es a partir de los 35 años. Pero ojo, esto no quiere decir que nosotros compitamos en las mismas condiciones que el resto de atletas que son más mayores, ¿no? Hay a su vez unas subcategorías cada 5 años para que así dentro de esos 5 años de cada subcategoría puedan haber una cierta igualdad por condiciones físicas, edad y por sexo. ¿Qué importancia tiene este campeonato máster dentro del atletismo español? Vamos a ver, concretamente en pista cubierta es el único campeonato nacional que tenemos de Master Clubs. Por ejemplo, en el aire libre está el de aire libre por cada sexo diferenciado, y hay uno de segunda división y otro de primera división. Y aparte está, en el que hemos quedado campeones de España, el mixto. Este mixto del aire libre salía a consecuencia del COVID. Se buscó una fórmula para conseguir otra competición un poquito más estimulante y la gente optó por el mixto. Una competición muy bonita, porque competimos en el mismo equipo tanto chicas como chicos. Y a mí me gustaría preguntaros a los dos, cuando entrenáis, cuando estáis con los compañeros y encima mixto, me llama mucho la atención. Nace del COVID y triunfáis después de la Dana. Es como diciendo que esto es una historia muy bonita de superación. Bueno, es muy bonita, pero también es verdad, muy dura también. También es verdad que conforme van pasando los años, nosotros intentamos conectar con gente, con atletas que pudieran incorporarse al club para poder mejorar las posibilidades del club de cara a todas las competiciones de club, tanto nacionales como autonómicas. ¿Os habéis sentido apoyados, Carlos, en todo momento? Sí, ¿no? Yo creo que... somos muy empalagosos nosotros. Porque dependéis directamente... Nos gusta mucho en el foro, pues, por ejemplo, connotaciones como felicitar a los compañeros cuando cumplen años, felicitar todavía mucho más a esos compañeros que no solo cumplen años, sino que pasan de categoría. Y para ellos también es un tema súper importante. Sí, somos empalagosos. Pero es que yo creo que al final lo que queremos es visualizarnos en todas las facetas de nuestra vida. Porque cuando un atleta entrena, cuando le dicen, joder, enhorabuena, has hecho una marca maravillosa, te felicitamos, eso lo necesitamos. Si no nos dice nada nadie, pues al final nos quedamos un poco en blanco. El atletismo es uno de los deportes en el cual cuando acabas la competición los atletas se abrazan, sean del club que sean, y se felicitan. Estamos muy influenciados por el fútbol, que los ves que se dan bofetadas. En el rugby no, luego se van de cervezas. Mira, un tema muy importante. Y es que cuando vamos a un campeonato de España, máster, estamos deseando ir, no solamente por competir y hacer la marca, es que es el punto en el que nos revolvemos a relacionar con aquellos atletas de otras zonas de España, y en ese momento pues
más que ser un contrincante, nos convertimos en un amigo. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te va todo? Oye, ¿y la lesión esta? Pues mira, me pasa que... Jolín, qué es bonito. es un momento en el que las emociones fluyen y lo estamos esperando. ¿Qué enseñanza, Carlos, os deja este campeonato más allá del deporte? Bueno, yo diría, y me transmite la respuesta a mi compañero Carlos, que lo único que te enseña es que, mira, lo importante no es ganar, sino participar, pero sobre todo que en un momento dado, cuando piensas que todo te va a ir en contra, descubres que se produce el efecto boomerang. Todo va a favor de ti. Y yo es la sensación que he experimentado en este campeonato. Cuando yo elaboro el equipo, porque lo elaboro yo, siempre intento buscar el equipo que tiene más posibilidades, que a veces cuesta muchísimo. Y cuando de repente dices, bueno, chicos, tranquilos, posiblemente no vamos a conseguir podium, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a intentar buscar una vía para que aquellos que estáis en una situación de mejorar vuestra marca tengáis una competición para ello. Y de repente están dando resultados, dicen campeón de España, además por 8 o 9 puntos por encima del otro, dices, Dios mío, ha merecido todo el esfuerzo, porque yo os aseguro que la gestión en estos clubes es compleja y da muchísimo trabajo, no os engaño, ¿sabes? Y hay momentos que dices, es que estoy agotada, ya no sé dónde encontrar gente, ya no sé qué hacer, ya no sé dónde conseguir dinero, ya no sé dónde conseguir esto, pero cuando consigues un triunfo dice, ha merecido la pena. Oye, Carlos, ¿Merche es muy sargento? Merche me da que entrenando Merche es disciplina. Es una demostración clara de que las mujeres hoy son el elemento más importante. Nos lleva a todos muy bien. Cuando tiene que dar una sonrisa, da una sonrisa. Cuando tiene que poner mala cara, pone mala cara. Es un elemento esencial del club. ¿Y cómo te convenció para participar? ¿O fuiste tú directamente? ¿Te hablaron y...? No fue ella, fue una historia con un amigo que desgraciadamente ya falleció. Y fue por culpa de una paella en casa de un tercer amigo en Cartagente. En la cual pues vino con una medalla diciendo que había ganado una medalla, que él era el mejor, que bueno, acabó la paella y le dije, yo te gano corriendo. Y hicimos una carrera, gané, pero perdí, porque esa tarde me presentó la ficha para entrar en el Catarroja. ¡Qué bien corres! Oye, Merche, historias como la vuestra del club de atletismo Catarrocha, ¿debería tener mayor visibilidad mediática? Yo creo que sí. Es más, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el deporte tendría que tener más visibilidad en todas las esferas. Es decir, no solo en las edades de los menores, en la iniciación y en la escolar, sino también en la absoluta, que ya se da. Y de hecho yo estoy súper contenta de que se consigan los éxitos a nivel internacional de nuestros atletas españoles y atletas, pero sobre todo de la máster, porque de verdad que es impactante ver una competición de este tipo cuando te ves en una carrera, en un salto, en un lanzamiento, a gente con unas edades que la gente dice, ¿esto es posible? Es posible. Y además es recomendable. Si la gente trabajara la fuerza a edades avanzadas, yo te aseguro que estarían en mejores condiciones para abordar el resto de la vida que nos pueda quedar. Para muestra un botón. Para muestra un botón, exacto. Oye, Carlos, si tuvieras que resumir en emociones todo lo que viviste con este campeonato, ¿cómo nos lo resumirías? Yo en este campeonato desgraciadamente no participé físicamente porque no me seleccionó la presidenta. La seleccionadora. Pero la emoción es muy fácil. Habitualmente competimos y en los campeonatos oficiales competimos con gente de nuestra misma edad. Por ejemplo, yo ahora compito con el grupo de 80 o 85. Pero en las pruebas de control en los campeonatos compites muchas veces con gente 15 años más joven, 20 años más joven. Y 30 años más joven. Suelo llegar el último, pero también soy el más aplaudido. O sea, cuando yo llego a la meta,
De verdad que os admiro, que estoy flipando. No, de verdad, a mí me encanta cuando entran Estoy los por mayores. decirle a Merche, pásame la ficha, que yo, aunque sea... Tienes una edad club muy está buena, abierto. 49 años, Sí. el año que viene vas a ser más joven de tu categoría, en lo que corras. Yo tengo que decir una Guau. cosa, y es que Lo hubo un tengo año, mal, lo tengo mal. hubo un año que quedamos tercero en ese mismo campeonato y el señor Carlos hizo el relevo de 4%, ¿eh? Sí. Pero no lo debía hacer muy bien porque ya y no con me ese relevo conseguimos seleccionaste. ser terceros en podium. Bueno, pues para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo les animamos a que se acerquen a Catarrocha, que vayan al club de atletismo y por lo menos que, oye, mirar y si les gusta, pues que pidan esa ficha, ¿no? Y que se inscriban. Bueno, tenemos una página web y un Facebook. Si una vez te introduces dentro, sí que puedes hacer el contacto. Y bueno, y si algún atleta de aquellos años le apetece, porque muchos de esos atletas los hemos encontrado así. Si alguno de esos atletas antiguos les apetece o cualquier otra persona, acudan al Facebook, metan Atletismo Catarrocha Unión Esportiva y seguro que a través de allí podéis contactar con nosotros. Aunque también he de decir una cosa, que hay personas, y se da más con las mujeres que con los hombres, que han comenzado a hacer atletismo porque su hija hacía atletismo, la llevaban a entrenar y estar allí viendo cómo entrena, pues al final decidieron apuntarse, empezar y así se iniciaron, ¿eh? Muchos más de las que creéis. Pues Merche Cano, presidenta, un auténtico placer haberte conocido, y Carlos Turró, enhorabuena también, Carlos, por jolín. Gracias a todos. Ahora es cuando yo me siento así un garbancito de ver cómo hay gente que nos da lecciones, ¿verdad, Atenea? Día a día. Enhorabuena por este premio y os espero otro día para charlar de atletismo aquí en Mañanas Tarde. Gracias a todos, chao. Nos vamos al informativo. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Caída abultada la que presentan hasta ahora en la preapertura del mercado americano. Las acciones de Nvidia se dejan casi un 4% tras conocerse que Meta está en conversaciones para gastar miles de millones en chips de inteligencia artificial de Google. Este acuerdo ayudaría a consolidar a las CPU como una alternativa a los chips de Nvidia, lo que lleva a la acción de la tecnológica a caer con fuerza. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. Las grandes tecnológicas lo que están es en una estrategia de diversificación de sus proveedores de computación en nube, de semiconductores, y esto, por un lado, pues va a reducir algo la prevalencia, el predominio de Nvidia, posiblemente vaya a atascar sus cotizaciones durante un tiempo, pero a la vez lo que aumenta es la fortaleza del ecosistema, y eso en definitiva lo que hace es aumentar las barreras de entrada, haciendo casi imposible que ningún nuevo competidor europeo o asiático pueda entrar en ese mundo de la inteligencia artificial de Estados Unidos. Acciones de Nvidia que ceden casi un 4%, mientras que los títulos de Alphabet, de la matriz de Google, se revalorizan más de un 4%. Todo ello en una jornada en la que las plazas europeas operan muy planas, con varias referencias macro sobre la mesa, como los precios industriales en nuestro país, que suben en octubre un 0,7% por el encarecimiento de la electricidad, o datos de PIB en Alemania que confirman que la economía alemana se estancó en el tercer trimestre del año. Rosa Duce, economista jefe y responsable de estrategia de inversión en Deutsche Bank España. No es extraño, teniendo en cuenta que efectivamente todo el mundo está esperando esa recuperación de Alemania, pero esa recuperación de Alemania pasa por ese gran paquete de impulsos fiscal, que es cierto que se anunció al poco de llegar el gobierno, pero la realidad es que no se ha aprobado en el Parlamento alemán hasta el 27 de septiembre. Es decir, que todo ese dinero está llegando a la economía en este cuarto trimestre, y es donde deberíamos empezar a ver esa recuperación que todos esperamos de la economía alemana, y sobre todo durante 2026-2027, porque no nos olvidemos que es un programa de 10 años, pues deberíamos ver esa recuperación.
Plazas europeas que operan, como decimos, prácticamente en tablas. El IBEX 35 lo hace con un tímido repunte del 0,11% a 15.985 puntos, avances del 0,16% para París. El DAX alemán se revaloriza un 0,10%, mientras que el Eurostoxx 50 sube un 0,17% a 5.538 puntos. Dentro del IBEX 35 es Solaria quien lidera las caídas con una corrección del 3,53%. En positivo es ACS quien lidera los avances con subidas del 3,11%. Y entra dinero con fuerza también en Telefónica, arriba un 1,34%, 3,70 euros. La operadora española ha propuesto despedir a 5.319 trabajadores en la primera ronda de negociaciones del ERE, más del 20% de su plantilla. Aún queda por saber cuántos trabajadores se verán afectados por el recorte de empleo en otras 3 sociedades. Desde el Gobierno aseguran que vigilarán las negociaciones del ERE. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Aquí es importante que este proceso avance de la mano de la negociación con los sindicatos. Ellos ya han dicho que van a analizar la oferta que ha puesto sobre la mesa Telefónica y algunos elementos que son importantes para ellos, como es la voluntariedad, ¿no?, de acogerse a estas figuras y que mejoren en la medida de lo posible las condiciones con respecto a los últimos procesos, a los últimos EREs que hubo. Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que, como he dicho, esta evolución, estas condiciones se den y los sindicatos puedan, por lo tanto, que esta negociación se lleve de la mano de los sindicatos. Mientras, y desde UGT confían en un ERE 100% voluntario. Diego Gallar, delegado de Telecomunicaciones de UGT. Exigimos que sea voluntario al 100% y que además conlleve una prórroga del convenio colectivo del CEP hasta 2030 para que los compañeros y compañeras que tienen que afrontar los retos que marca este nuevo plan estratégico tengan garantizadas sus condiciones sociolaborales. Otras noticias. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, ha celebrado el imprescindible relevo, dicen, de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, al tiempo que ha instado a quien será su sucesora, Teresa Peramato, a trabajar para recuperar la imagen de imparcialidad de la institución. Desde el PP no entran a valorar el nombramiento de Peramato como fiscal general del Estado, aunque su secretario general, Miguel Tellado, sí se muestra muy crítico con su antecesor, García Ortiz, y con el gobierno de Pedro Sánchez. España ha tenido hasta ayer a un delincuente, llamémosle a las cosas por su nombre. España ha tenido hasta ayer a un delincuente al frente de la institución encargada de perseguir los delitos. Y la Seguridad Social ha desembolsado más de 27.000 millones de euros en noviembre para pagar 10,4 millones de pensiones y su correspondiente paga extra de Navidad a 9,4 millones de pensionistas. Según datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la nómina de las pensiones en noviembre ha alcanzado los 13.720 millones de euros, un 6% más que en el mismo mes del año anterior. Para hacer frente a la paga extra de Navidad, este mes se ha ejecutado un préstamo del Estado a la Seguridad Social por un importe de unos 10.000 millones de euros. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Vuelven de la mano de los hermanos Aragón los payasos de la tele. ¿Quieres rememorar en directo las risas, las canciones, las aventuras, grandes actuaciones circenses y todo ello en una de las carpas más grandes de España, como se hizo en los años 70 y 80 en televisión? Estas Navidades puedes vivirlo en directo y en familia en la carpa instalada junto al MN4 de Alfafar, Valencia. ¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate. 2 nuevas pruebas tendrán lugar en las aguas del Real Club Náutico de Valencia los días 29 y 30 de noviembre. La Winder Series J80 y Varadero. La primera con 8 pruebas empieza el sábado y la segunda el domingo. Familia, amigos, tradición, llega el tiempo de celebrar.
Y qué mejor manera de hacerlo que con los cavas ecológicos Marevia, elaborados en Requena. Estas Navidades, Marevia en las mesas de todos los valencianos. Finas burbujas, el buqué delicado de una elaboración pausada y siempre con los mejores frutos de nuestras viñas. Brindemos estas fiestas con los cavas Marevia, el cava de Valencia. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, martes de tertulia política. Hoy a debate la Diputación de Valencia en materia de cultura. Y para ello nos acompañan Reme Macholari, de PP. Reme, bienvenida. Què tal? Com estem? Molt bé. Encantada de tornar així. Bueno, tú que eres de Llíria, Santa Cecília bé, no? Sí. Santa Cecília, molts concerts. Bueno, allí a tope. I molts nous músics en les bandes de Llíria. Pues falta fan, ¿eh? Exacte. La ciudad de la música té que ser algo. S'ha de notar. Le damos la bienvenida por primera vez en estos debates de Diputación a Pau Andrés del grupo Compromís. Pau, benvingut. Moltes gràcies. Acosta't al micro perquè si no se te escoltarà. D'on eres tu, Pau? De Sant Antoni de Benaixeve. Bueno, pues proper de... Allí també tenim banda, tenim dos. I també tenim la Santa Cecília també. Y Sergio Pastor de Vox. Sergio, bienvenido. Buenas tardes. Allá en Manises también. Tenemos mucha cultura, cultura ceramista, muchas bandas. La cultura está en todos los sitios de la provincia. Yo que como soy músico también, pues lo he disfrutado este fin de semana, como aún se me notan las voces, es lo que tiene. Bueno, pues hoy en la tertulia política vamos a poner el foco en un asunto que suele quedar en segundo plano, pero que condiciona la vida cultural de decenas de municipios, que es la política cultural de la Diputación. Subvenciones, museos, patrimonio, proyectos culturales, unos que prosperan y otros que se quedan fuera. Y la gran pregunta de fondo es si predomina el criterio técnico o la afinidad política. Vamos a analizarlo con rigor, con espíritu crítico y, por supuesto, con debate con los tres interlocutores que tenemos hoy en el día aquí en Mañana es tarde. Así que, si queréis, vamos a comenzar. En los últimos meses se han multiplicado las críticas desde diferentes partidos y colectivos culturales sobre cómo se gestionan las ayudas provinciales, la orientación de los museos, el mantenimiento del patrimonio o el papel de programas como el SARC. Hoy queremos ordenar esos debates, bajar al detalle y preguntar lo que muchos se preguntan. Y comenzamos por Reme. ¿Funciona la política cultural provincial o está atrapada entre la burocracia y la política partidista? A veure, jo el primer que tinc que dir, si me permetixes, si no tinc ganes de polemitzar, però vaig a començar dient que jo crec que la cultura no està en un segon plano. La cultura crec que està en tots els aspectes, no?, de les nostres vides. Avui mateixa celebrem el Dia Internacional de la violència contra les dones i com a dona i com a vicepresidenta pues, he de defensar que els drets de la dona en la lluita contra qualsevol forma de violència pues, des de l'àrea de cultura de la Diputació també es treballa
este tema, perquè per exemple en les arts escèniques i en la música la Diputació promou activitats culturals que visibilitzen la lluita contra la violència masclista, també en exposicions i cine, i també en tallers o en les festes tradicionals, on en el marc de les festes locals la Diputació impulsa campanyes de sensibilització per a que la cultura popular sigui un espai segur i lliure de violència contra la dona. Aleshores, la cultura, com deia, crec que no està en ningú segon pla, sinó que està en la vida ordinària de tots i de totes les dies. I dit això, pense que, almenys en esta legislatura, que és per lo que jo puc parlar, on el cap de l'àrea de cultura és el meu company Paco Teruel, i si algo el caracteritza és precisament perquè és una persona que empatitza en tot el món, en les distintes ideologies polítiques, és molt amic de Pau, el nostre diputat de Compromís, i pense que per a res hi ha una politització de l'àrea de cultura de la Diputació i les activitats que des de la mateixa s'organitzen. Molt bé. Pau. Sí, molt bé. Bueno, jo sí que és de veres que pense igual que la senyora Mazzolari, no? Que les lluites feministes i la cultura és un eix transversal que ens afecta a totes i a tots, i la cultura més enllà és una eina per a mobilitzar i per fer poble, no? Com se sol dir en la Diputació. Nosaltres partim d'un model de la legislatura anterior en el que pensàvem que la cultura devia arribar a tots els pobles en igualtat de condicions, i sí que hem vist que últimament la Diputació ha fet un gir, no?, cap a lo que tant de temps costà llevar de l'època de Rus. Pensem que a l'època de Rus les ajudes nominatives i directes van acabar en 34 milions. Bé, en este any ja portem 7 milions d'ajudes directes i sense anar-me... Bueno, posant exemples concrets tenim els trinques, no?, que ha sigut l'última picabaralla que hem tingut o desavenències que hem tingut de la Diputació. Nosaltres pensem que la cultura ha de ser accessible i les nominatives han d'estar per a qüestions d'emergència. Nosaltres havíem llevat en el govern del Botalí les nominatives directes per a inversions en obra i en estructura, que per això està el pla obert d'inversions. És de veres que la Diputació del Partit Popular ha pegat un gir, nosaltres diguem que és la dita, perquè comencen a... Ells diuen que és un pla, però veiem com les nominatives van avançant a poc, i no és casualitat, suposo que entrarem més endavant, en l'exemple que han tingut en els trinquets. Ells diuen que és un pla, nosaltres diguem que són nominatives pures i dures per als governs dels partits populars i afín, en els quals els premiats, una vegada més recorda a l'època de Rus, en el que el besamanos era la base ideològica de la cultura i de les inversions, tornen a ser agraciats els governs del Partit Popular. Sergio. Bueno, pues yo siento mucho ser ese pensamiento discordante de lo que estoy viendo hoy aquí. Para nosotros la cultura es una forma de expresión, es algo a proteger, y además la cultura realmente no puede ser el escaparate político, sino que la política tiene que ser el escaparate de la cultura. Es decir, la política realmente lo que tendríamos que hacer es crear esos canales, esas autopistas para que la cultura llegara a todos por igual, además que llegara a todos por igual a todas las poblaciones. Y resulta que nos encontramos con que la cultura está siendo una herramienta política, es decir, la cultura está siendo un escaparate político. Por ejemplo, estamos hablando de que el Día Mundial contra la Violencia de Género, pues bueno, tiene que estar también en las áreas de cultura, tiene que estar todo impregnado por este tipo de pensamiento, que al final no deja de ser pensamientos de unas líneas ideológicas de unos partidos. Todo el mundo estamos obviamente en contra de la violencia contra la mujer y contra cualquier tipo de violencia, pero claro, lo que desde Vox queremos es, defender la cultura, que la cultura sea un sitio de encuentro, que sea una acción plural, que esta Diputación utilice la cultura y el presupuesto cultural para llevar la cultura a todos, y que no sea además un área que tenga un presupuesto, como estamos hablando, cultural, destinado a movimientos ideológicos de lobbies. Es lo que Vox denuncia, es lo que Vox defiende, una cultura de todos, para todos, plural, efectivamente, donde cabe todas las ideas, estas también, pero no que estas ideas dejen fuera. Por ejemplo, nosotros pues defendemos la tauromaquia como cultura, otros no les gusta, pero efectivamente ven que la tauromaquia no es una cultura, pues es un tipo de cultura, está reconocido como tal y es lo que nosotros defendemos. Entonces, en cultura cabe todo.
Y debe de caber todos los pensamientos, no un pensamiento único. Y eso es lo que venimos a denunciar y es lo que venimos a ayudar a nuestro diputado del PP a que realmente con su área haga un área de cultura para todos y que todos quepamos. Remi. Sí, pues bueno, a mi m'agradaria contestar al company de Compromís, a Pau, perquè mira, Pau, no és cert del que digueu i vos empenyeu i per més que ho repetiu, pues el que no és cert no ho serà, podeu cansar-vos de dir-ho, però no és cert que nosaltres hem recuperat ni el Bessamán ni les nominatives. Mireu, quan nosaltres vàrem entrar a la Diputació al 2023, sabeu quants milions d'euros destinàveu el govern del Botànic a nominatives? Vols que t'ho diga? En l'últim pressupost, 42 milions d'euros en xiringuitos. Perquè, com bé dius, les obres estaven en el pla obert. Pues ja m'explicaràs aquests 42 milions d'euros en què vos es gastàveu. Ara mateixa l'hem reduït a la mínima expressió les nominatives. Certament, el pla de trinquets se fa a través de subvencions nominatives perquè aixina heu demana la necessitat de tindre uns trinquets preparats a través d'un conveni en la Federació de Trinquets Valenciana per tota la província. Trinquets que saben que funcionen i en els pobles on hi ha afició. Comencem per ixos. No anem a fer un trinquet nou en un poble on no n'hi ha cap afició i on no n'hi ha un club federat per a que organitze partides. I el trinquet, jo crec que ningú dubta, així a la província de València, que és un esport tradicional. Les tradicions són cultura. Parlava el company de Vox, és bous, la tauromàquia és cultura. El trinquet és un esport, però també és cultura. Com bé dèiem al principi, la cultura en el sentit més ample està en totes les àrees. No? I en un any tan difícil com este, que ha estat el 2025, marcat per la desgràcia de la Dana, pues jo tinc que dir que des de l'àrea de cultura s'han atès convocatòries, per exemple, del SAR, que és la xarxa més coneguda en l'àrea de cultura de la Diputació, al 99% dels pobles de la província. 99% dels pobles de la província, pues ja no cal que diga més, estan pobles de diferents signes polítics, faltaria més, als que els hem atès les seues necessitats culturals. Pau, vols dir alguna cosa? Sí, jo perquè sóc nou i vaig pecar d'innocent moltes vegades quan vaig entrar a la Diputació, jo no pensava que la Diputació, més enllà de que per mi, en lo personal, jo crec que molta gent de la meva edat és una institució poc coneguda, també és cert que al tindre el Palau de la Generalitat tan propet pot ser que influirà en la seva invisibilització, però jo quan vaig entrar de diputat i pensava, les nominatives haurien de ser per a emergències puntuals i concretes, me'n recorde jo d'este lema que se sol gastar en les nominatives i res més començar tinguérem una crisi de l'aigua molt gran en Palma de Gandia i jo vaig dir, què més crisi n'hi ha que una població sencera se quede sense aigua. Jo vaig fer una moció a la Diputació de València perquè ajudaren econòmicament i tècnicament a Palma de Gandia que estiguem molt de temps sense aigua potable de boca per a beure i se me negà. A mi no, se negà al poble de Palma de Gandia que tinguera una ajuda nominativa, quan jo pense que això és un motiu per tindre una ajuda nominativa i no els trinquets amb tot el respecte i amb tot el que ens agrada als valencians i valencianes la pilota valenciana. Però diu la senyora Reme, s'han prioritzat els trinquets de pobles que tenen tradició. S'ha donat una ajuda a Bétera, que fa des dels anys 60 que no n'hi ha tradició de pilota en Bétera, que no tenen escola de pilota, que crec que la van a crear ara, però és de veres que no crec que fora un lloc prioritari per a començar a fer un trinquet, més enllà de que benvingut siga un trinquet per a Bétera, si nosaltres no diguem que no n'hi ha que fer trinquets. A la legislatura passada també se va fer un pla de trinquets de la Generalitat i on no arribava la Generalitat complementava la Diputació de València en criteris objectius, no el dedazo de tu sí, tu sí, tu sí, tu no. I el tu sí, tu sí, tu sí són del Partit Popular. Aleshores, me podries explicar per què en l'anterior legislatura en tot un programa de subvencions el reacciona per concurrència competitiva, que he de dir que han estat un fracàs, almenys en el que a l'àrea de mobilitat i de sostenibilitat respecta, perquè ara la gestiono jo des de l'àrea de carreteres, pues, pese a haver aquesta línia de subvenció dins del programa reacciona, a Massalfassar, on governàveu vosaltres, li vareu donar a dit
una ajuda de 36.000 euros per fer un carril bici. O me pots explicar per què a Gandia, un poble de més de 20.000 habitants, que tots sabem que la Diputació està per ajudar a tots, però majoritàriament als pobles més petits, és de menys de 20.000 habitants, pues a tot un Gandia li vareu firmar un conveni per completar la Nazaret-Oliva, que no és carretera, val? És camí per un cost de 3.700.000 euros, no sé, per allò del dit. Sergio. A ver, en el debate que han abierto aquí los compañeros, pues al final, bueno, nuestro querido Pau ha hablado de Palma de Gandía. Obviamente podríamos abrir un debate pues mucho más amplio, volviendo a centrar el tema, pues bueno, la Diputación de Valencia, como bien decía Reme, el problema o uno de los problemas que ha tenido, igual que el Botánico, es que bueno, se ha desviado, no desviado, sino que mucho del presupuesto se ha utilizado en alimentar pues esas estructuras pues que nos tiene acostumbrada la izquierda, y lo siento decirlo así, pues que al final se crean estructuras de personas, de liberados, de empresas, de asociaciones. Y bueno, no hace falta irnos tan lejos. En el mundo de las comparsas, que tenemos en nuestra provincia pues grandes poblaciones de moros y cristianos, pues bueno, la Diputación de Valencia, por ejemplo, ha eliminado una nominativa, una subvención que iba directa a una entidad que se supone, o así parece que representaba, pues a las tradiciones, vestimentas y demás, y ahora la Diputación de Valencia pues está dando nominativas directamente a entidades, a comparsas locales que llegan directamente a pues que para esos presupuestos que ellos necesitan para poder celebrar la fiesta, o por lo menos para hacer pues para que ese dinero llegue realmente a la fiesta. No sé si antes llegaba, porque eso habría que mirarlo muy detenidamente, pero claro, cuando se le da una subvención, un dinero a una entidad que dice representar a todos y que esos todos verdaderamente no se veían beneficiados, pues es lo que hay que perseguir, ¿eh? Esas entidades que cogen mucho dinero del presupuesto público y no llega el dinero donde realmente tendría que llegar, que es a la cultura y en este caso a la fiesta de moros y cristianos. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema, porque es que son ya 23 y bueno, siempre una presentación. Pau, para que no siempre pasa lo mateix. La culpa és teua per començar per ahí. Cultura és tot. Claro. Cultura és tot. Però bueno, es que siempre pasa lo mateix, ¿eh? Al final se quedem en la 3, en la 4. Sí. Bueno, a mí me agradaría preguntar-vos por qué algunos proyectos culturales con escaso impacto local reciben grandes subvenciones, mientras otros, que a lo mejor tienen mucha más demanda, quedan fuera. Y me gustaría que me lo contases. Pau, es tu turno ahora. Bueno, jo crec que així els tres, i no sé si m'enganyaré, coincidim, perquè és el nostre lema, que la Diputació, si té alguna utilitat, és per ajudar als pobles més menuts. No s'enganyem, no? Sí, no, perquè jo soc dels que pensa que podrien tancar demà la Diputació i agarrar les competències de la Generalitat, però ja que estem, jo pense que el lloc d'ajuda fonamental són aquelles xicotetes poblacions que per qüestions tècniques, per falta de personal, perquè tots sabem com funciona l'administració local, així els tres som regidors i sabem el que costa treure endavant projectes, pensem que la Diputació ha d'estar ahí ajudant. I en el món de la cultura, més encara. No sí que pense que els projectes que impulsa la Diputació, no sé quant ha dit el senyor Pastor, que la tauromàquia queda fora, la Diputació ha pujat un 30% el pressupost en tauromàquia, vull dir, ja poden estar contents vostès. Nosaltres, evidentment, no pensem que siga cultura i no pensem que seria necessari pagar. Per tant, sí que és de veres que n'hi ha projectes que a nosaltres no ens agraden, 300.000 euros a la penya de Cadafalç del Xemessí per als bous, i que són d'impacte local, que són una qüestió local, i que la Diputació té a veure bé financiar i protegir. Nosaltres pensem que la cultura és altra cosa i que se tindria que mirar en un poc més de cura els projectes singulars que estan treballant colze a colze, regidors i alcaldesses en les comarques valencianes. Sergio. Nada, por contestar, vamos a ver, obviamente la Diputación y más nuestro partido es el que defiende un modelo de diputaciones, por encima incluso que del modelo autonómico, sencillamente por lo que está dejando claro, que es un sistema
fallido por cómo se está gestionando. Eso lo tenemos que ver en la Dana, como los grandes fallos que hemos tenido, y la Diputación, qué buen trabajo ha hecho. Y efectivamente, por contestar a Pau, por supuesto que la Diputación tiene que destinar dinero a la tauromaquia, sencillamente porque somos los propietarios de la Plaza de Toros. Obviamente la Plaza de Toros de Valencia ellos los ven como un gran centro de espectáculos para hacer conciertos o para hacer todo lo que... Cultura, me parece muy bien. Es que la tauromaquia es cultura. Y además es un espacio que realmente es una plaza de toros. Igual que no hacemos toros en un cine, la Plaza de Toros tiene que celebrarse eventos taurinos. Pero apunta sí que a favor, otra vega. Es que bueno, todo, ya le digo, la Plaza de Toros por calendario pues queda dispuesta para poder hacer circos, que ustedes también están en contra de circos con animales, claro. Que seguro que cuando has sido joven y niño has ido a circos con animales y los has disfrutado mucho. Entonces, quiero decir, es normal que la Diputación destine un presupuesto importante para la tauromaquia. Además, los festejos de Bous al Carrer de ámbito local, es que resulta que hay muchas localidades que gracias a esos festejos traen turismo de fuera, son un motor para esa localidad, y efectivamente la Diputación, como estamos diciendo, es una entidad que tiene que estar cerca de los municipios y tienen que promover lo que en los municipios funciona. Y a nivel cultural, los Bous al Carrer, hay arraigo. Por mucho que ahora lo decida un alcalde, hay muchos ayuntamientos que tienen arraigo, lo que pasa es que el alcalde o la alcaldesa no permiten que se celebren esos actos, que es una pena, que habría que legislarlo y cambiar esa condición, pero por supuesto la Diputación tiene que ayudar a los ayuntamientos pequeños, a los pequeños municipios, y además a los pequeños, efectivamente, es a los que más. Lo que nosotros volvemos a denunciar es que hayan actividades culturales que envueltas en cultura sean actividades de sesgo político y que detrás tengan un mensaje de algún partido político, porque la tauromaquia no es de ningún partido. Ustedes van a los toros como socialistas, gente del PP y gente, claro, entonces Vox defiende la tauromaquia porque en el abandono institucional y el ataque de muchos partidos, Vox está ahí y defiende a la tauromaquia como no podía ser de otra forma. Val, pues, bueno, jo en primer lloc he de dir que per supost que nosaltres des del Partit Popular defensem l'assistència de les diputacions, faltaria més, creiem que són més que necessaris sobretot per ajudar els pobles menuts, i així a la província de València han donat un clar exemple d'això en la gestió d'esta dana, on no hem vist si eren competents o no, hem estat al costat dels pobles i s'hem volcat en ells, cosa que altres administracions amb més recursos, com és el cas de l'administració del govern d'Espanya, encara estem esperant-lo en alguns temes. En acabant, en quant a el tema de la tauromàquia, pues evidentment també estem a favor de la tauromàquia. Certament som els propietaris de la plaça de Bous. Jo he de dir que la plaça de Bous és un monument de tots els valencians i les valencianes del que tenim que estar més que orgullosos. Un monument que estava prou abandonat i que bueno, pues és un espai polivalent on no només es poden fer bous, sinó que a més es poden fer altre tipus d'actes culturals, i que ara mateix estem invertint més de 800.000 euros per la millora de la seva il·luminació, absolutament de la il·luminació de tota la plaça de Bous, passillos, escales i el ruedo, que anem a ficar una il·luminació LED supermoderna que ens va permetre fer en millor i més garanties tot tipus d'events allí, i que a més, com apostem per el nostre patrimoni, com és el cas de la plaça de Bous, pues per al pressupost 2026 ja tenim previst també una inversió d'1,5 milions d'euros per continuar millorant instal·lacions dins de la plaça. Aleshores, la tauromàquia és cultura i els trinquets també són cultura, però he de dir-te, contestant o intentant contestar a la pregunta, que els grans projectes culturals de la Diputació tenen un gran impacte social, i des de l'àrea de cultura estic ara mateix pensant en les arts volant, d'Arrels, la escena Erasmus, el Festival de Jazz, que és de recent creació. Este tipus de projectes que acabo d'anomenar-te són els més demandats per les poblacions de la província, i ho són perquè tenen èxit segur de públic i de repercussió mediàtica allí on els portem.
Per què descartem d'altres projectes? Que crec que era un poc la pregunta. Pues, moltes voltes pues, per falta de qualitat igual de la proposta cultural. També es dona el cas de la dificultat tècnica que resulta inassumible per a la pròpia Diputació, per la impossibilitat de contratar segons les disposicions legals que estan vigents i a les que ens deguem totes les administracions públiques, la Diputació una més, o a lo millor perquè el caché és excessiu, val? Pues més de 60.000 euros des de lo que és l'economia local, que no ens oblidem que la Diputació és una administració local de la Diputació, pues ja se veu complicat des de l'àrea de cultura poder contratar i que es puguen exportar aquests espectacles als pobles de la província. Pau, ahora te doy la palabra, pero es que me están mandando mensajes, dice que pongan la canción que venga la llum. Pues que es la pancarta que han puesto en la Plaza de Toros. Que es el lema que torne la llum. Que torne la llum. Que torne la llum a la plaça de Bous. En breu la veurem perquè el dia 11 fem una visita d'obra en els periodistes especialistes en tauromaquia i també la Federació de Bous Valenciana, per tal d'ensenyar-los com estan anant les obres, que la veritat és que van molt bé, estan dins de plaç i que per a març tindrem l'estreno de la il·luminació a la plaça de Bous en la fira de març. Pau. Sí, bueno, jo en lo de la tauromaquia evidentment no s'anem a posar d'acord ni en el Partit Popular ni en Vox perquè evidentment estem en les antípodes i nosaltres no pensem, ningú se sorprendrà que Compromís pense que la tortura no és cultura i els bous evidentment no ens agraden i mai anem a votar algo a favor que siga invertir en el maltractament animal televisat i públic. Dit això, en aquest punt que parlaven un poc dels projectes locals, a mi sí que m'agradaria des d'esta tribuna un poc això, animar també la Diputació que anime, no? I nosaltres tenim, no sé si ho saben, però a Potries, no? Candidata a la capital de la cultura 2031, un poble de 1.000 habitants, no? Que espera que la Diputació estiga recolzant com a projecte singular, no? Ja que un xicotet poble de la Safor serà el representant de la cultura, un dels candidats a representant de la cultura 2031 i bueno, jo crec que és un orgull, no? per a les comarques valencianes en aquest cas que un poblet, 1.000 habitants, insistís, siga un referent cultural no sols en la Safor sinó en la resta de l'estat. I està tocant allí, en la meva banda. Veus? Perquè és cultura. Però a més en Palma de Gandia també. Tot això... Ella sembla el diputat de jo això ho acabé seguida. Si em deixes me cole del turno de Sergio. Per supost que la Diputació està al costat de Potries, com ha estat al costat de Macastre, que ha estat també anomenat capital cultural de la Comunitat Valenciana enguany. Faltaria més, que no estiguérem ahí recolzant els nostres pobles. Yo solo contestar muy sencillamente que, claro, que en este caso el Grupo Compromís o algunas personas de izquierda pues consideran que la tauromaquia no es cultura y por eso lo quieren prohibir y al final es el decir, nosotros pensamos en una cultura plural, habrá gente que, bueno, que verá poca cultura en algunas actividades, pero eso no implica el que se tenga que prohibir. Al final este movimiento, que es un movimiento político, es un movimiento, bueno, que ellos le llaman animalista, y si al final, si no les gustan los toros, pues también podría ser que no les gustara la carne al estilo halal, que también hay un sufrimiento, como nosotros hemos defendido en esta Diputación, el denunciar que nunca Compromís ha denunciado el no aturdimiento por motivos religiosos al sacrificio de algunos animales, y verdaderamente lo que es la tauromaquia, que es una forma de expresión cultural española nacional y además es fiesta nacional, pues claro, al final ustedes son animalistas solo en aquellas cosas que van en contra o parece ser que ponen en énfasis algunas políticas que usted defiende. Realmente el animalista debería ser animalista siempre, defender la dignidad del animal, en este caso aquellos que también mueren por un estilo, por un tipo de matanza o de que les reconoce una normativa europea el no aturdimiento, y entonces pues ahí también nos gustaría ver a Compromís defendiendo a esos animales pues que tienen que morir de esa forma. Pero bueno,
está claro que ustedes están haciendo política, nosotros estamos defendiendo la cultura. Tú no estás en política, Sergio. Defendiendo la cultura. Política Hoy estamos hablando de cultura, ¿vale? Y que nosotros lo que queremos es sacar, nosotros lo que queremos sacar es la ideología, la ideología de muchos estamentos, y en la cultura está claro que es una forma de expresión y todo cabe, y todo tiene que ser defendido y protegido. Yo quería es que me estaban mandando un mensaje, Gabriel, que es vecino de Meliana, me dice: en mi pueblo, con alcalde de Compromís, hubo bous al carrer. Sí, no parece. A Llíria també. A Llíria governa la coalició PSOE, Compromís i un partit independent d'urbanitzacions de sesgo d'esquerres, i també fan bous. Nosaltres igual sí, passa, és de veres. Jo estic en contra de tot maltractament d'animal, ja sigui bous al carrer o ja siga plaça de bous. En aquests que estàvem parlant de la plaça de bous, però a mi, a Pau Andrés, jo també estic en contra dels bous al carrer perquè pense que és una forma de maltractament animal, al igual que el de la plaza de bous. Hombre, al final yo ¿Que ni han alcaldes? Claro que ni han. Me recuerda, pues soy una persona de valores, si no te gustan los míos, pues no, me están inflando a mensajes. Claro. Oye, pues viene muy bien que leas y así contestamos también a los que nos escuchan. Cambiamos de tema, si os parece. De tercio. Qué grande. Los museos provinciales tienen una línea ideológica marcada, ¿o están verdaderamente orientados al servicio público? Y empieza Sergio ahora. A ver, al final sí que es verdad que cuando hay un cambio de gobierno, pues hay unos compromisos adquiridos con el gobierno anterior y obviamente se tienen que llevar a cabo pues esas exposiciones, y es lo normal, ¿eh? Al final nadie tiene por qué perder pues un acuerdo que se tenía y una exposición que se tenía pactada por un mero hecho de un cambio de gobierno. Pero es lo que hablamos. Nosotros desde Vox defendemos que bueno, ahora está gobernando el PP, nuestro diputado del área es Paco Teruel, que ha quedado demostrado, como está diciendo nuestra vicepresidenta, que efectivamente está llevando a cabo pues una grandísima labor y un amplio y plural exposición cultural pues en todo lo que es el tema musical y demás. Entonces lo que pedimos y deseamos es que pueda llevar a cabo ahora el PP y nuestro diputado pues esas exposiciones que quieren. Nosotros, por ejemplo, hemos presentado a la Diputación exposiciones para poner en valor pues el cáliz de Valencia, ¿vale? Nuestro Santo Cáliz, que va a haber una exposición dentro de poco. Por ejemplo, presentamos también que se pusiera en valor las hermandades de Semana Santa y cofradías, que también es una forma cultural, independientemente el que lo quiera ver como lo vemos muchos de nosotros con fe, pues, pero también es una forma de expresión, tanto musical, artística, y claro, tiene que permitirse que esos museos pues se pueda trabajar en relación a la línea que han pedido los valencianos, porque es una cuestión de democracia. La democracia ha pedido un cambio de gobierno, hay una mayoría que la compone el PP con apoyo de Vox y en Suneix. Y aunque no estemos en gobierno, nosotros tenemos que presentar también nuestra línea política, y es lo que han pedido los valencianos. Entonces, los museos, como decía antes, se tiene que defender una cultura plural, pero tienen que ir dirigida también a lo que los valencianos han solicitado. Reme. Val, sí, bueno, jo contestant directament a la pregunta, penso que ja ho he dit abans, els museus provincials per a mi no atenen de ninguna de les maneres a cap línia ideològica. Poca ideologia pot tindre el Museu de Prehistòria, que complís 100 anys l'any que ve, al 2026, i que és tot un referent a nivell mundial, o el Museu d'Etnologia de la Diputació, que està declarat el millor museu de l'any 2023 europeu, val? El millor museu europeu. El MUBIM pues, té una exposició permanent que ja fa més de 20 anys que està ahí, i que pensem que s'ha mantès durant diferents administracions, tant de governs de dretes com de governs d'esquerres, però que pensem que ha arribat el moment de renovar-la, no? Per què? Pues perquè tenim fons culturals d'obres d'art de valor incalculable, que són patrimoni de tots els valencians i de totes les valencianes, i que no estem exposant-los, i per tant estem evitant que el poble valencià pugui gaudir
d'eixes obres d'art que li pertanyen, no? Aleshores creiem que el MUBIM deu de continuar siguent MUBIM, però que d'alguna manera ha d'haver un canvi i s'ha de convertir també com en el Museu d'Art de la Diputació de València, i que la Diputació ha de facilitar en algun espai, i en aquest cas pues tenim les instal·lacions del MUBIM, pues ha de facilitar que els valencians i les valencianes puguen gaudir d'aixos fons culturals que, com bé vos deia, té la Diputació de València i que no deixen de ser de tots els valencians i de totes les valencianes. Pau. Sí, jo en aquest cas coincidisc en Reme, que és de veres que la Diputació de València té un fons impressionant en els seus magatzems en Vétera i que no estan a disposició de les valencianes i les valencians. Sí que entenc que n'hi hauria que buscar un espai per a que torni la llum, en aquest cas, una altra vegada més, a les obres de la Diputació, i no sols en el Cap i Casal, no sols en València. La Diputació no és de la ciutat, és de tots els pobles, i jo pense que n'hauria que estudiar la fórmula. Tenim el Museu d'Història Natural del Ginet abandonat en un estat runós, del qual la Diputació ha tingut molts anys el patronat. Crec que n'hauria que fer una visió més ampla, una visió provincial en aquest cas de tot el contingut cultural, més enllà de que siguen sempre referents l'himne i la beneficència. Jo que he estudiat història i tots els anys anàvem al Museu de Prehistòria perquè evidentment és un fet singular que tenim no sols a la ciutat de València, sinó jo crec que en tot l'estat. Però jo crec que la pregunta potser va per ahí, perquè sí que es nota en els últims 2 anys una diferència, sobretot en València, de com està la situació museística en l'actualitat. Jo crec que el desmantellament i l'abandó que han patit des que està el govern de Partit Popular i Vox en la Generalitat a l'inici de la legislatura, en el que han fet en l'IBAM i en el que han fet en el Centre Cultural del Carmen, ha donat evidentment que els museus provincials, en aquests casos que depenen de la Diputació, pues tinguen un valor afegit, perquè l'oferta cultural ha estat molt minvada en aquesta ciutat. Aleshores, tant l'himne, la Bene, el MUBIM, com la programació que fa el Magnànim, és de veres pues, que ha lluït molt més, però perquè la Generalitat sistemàticament s'ha carregat tota l'oferta cultural contemporània que durant molt de temps s'ha costat posar en relleu en esta província i que avui en dia no està ni se l'espera. ¿Queréis contestar? Sí, no, a ver, si la Generalitat al final se ha cargado vuestra agenda cultural, pues no te preocupes que expondrá otra agenda cultural nueva y lo que ha pedido los valencianos. El problema es lo que hablamos antes, que es que los valencianos cuando votan una línea y una línea política que es lo que hay que llevar. Es verdad que estamos totalmente de acuerdo y creo que estaremos de acuerdo todos los partidos representados en la Diputación. La Diputación tiene esa asignatura pendiente desde poner todo el patrimonio cultural a disposición de los valencianos y es lo que tenemos guardado. Lo único que tiene es que es muy complejo. Además hay unas obras ahí que gestionarlas y moverlas pues supondría pues un grandísimo esfuerzo y efectivamente creo, y puedo decirlo y por nuestra parte lo decimos, es una asignatura pendiente y estamos muy de acuerdo todos los grupos de que estaría genial y es una asignatura pendiente de que todo lo que tenemos almacenado pudiera quedar dispuesto a poder ser contemplado por todos los valencianos en cualquier museo, pero que estuviera expuesto antes que guardado. Por ahí, en eso estoy totalmente de acuerdo que es así. Igual no tenim museu per tanta obra. Es correcto. Seguro que no. Bueno, yo como ciudadano y como valenciano, yo sí que os tengo que pedir 2 cosas. Una, que no os olvidéis de la fiesta de San Vicente Ferrer, porque los milagres son bien de interés cultural y parece que están ahí más que olvidados. Muchas dificultades por parte de los altares, incluso para guardar lo que es el altar, el retablo, que no disponen ni siquiera de sedes sociales. Mucha dificultad en cuanto a patrocinios de la fiesta por parte en general de las instituciones. No digo que no se haga, pero es escaso. Y eso por un lado. Y por otro lado, este año que va a ser un año, vamos a comenzar un año especial con el tema del Santo Cáliz, que no se quede, y os lo pido por favor a los 3, independientemente de creencias religiosas o no, que no se quede meramente como lo que vi el otro día en la Almoina, 4 pantallas y 3 cositas ahí dibujadas con su... No, el Santo Cáliz es
Si te has estudiado historia, Pau, tiene mucha historia. Si en principio lo tenemos aquí en Valencia, debemos de defenderlo y perdonar si son dos cosas relacionadas con la religión, pero lo de los milagres de San Vicent creo que es una manera de transmitir una historia también a través de los niños y en valenciano, ojo. Tampoco hay autores prácticamente que escriban actualmente, quitando pues lo típico de Ratpenat y demás, y lo del Santo Cáliz, pues sí que os pediría por favor que en este año santo pues lo tratéis con un poquito de cariño, porque ha habido otros años santos en los que no había ni mupins. Si me permites, Juan. Claro. Esto lo digo yo como ciudadano. Vale. Además me presento como una persona católica y de fe, ¿vale? No tengo por qué pedir perdón, no voy a pedir perdón. Pero nadie te ha pedido que pidas perdón. Pero es que él ha empezado pidiendo perdón porque está hablando de dos temas religiosos. No debemos de pedir perdón al final, porque las fallas no deben de pedir perdón, porque el arraigo de las fiestas en nuestro país y en la cultura occidental, mucha o casi toda es por una cuestión religiosa y no hay que pedir perdón. No, pero me refería más que nada porque hay mucha cosa para hablar y me he decantado por esto. Al contrario, ¿vale? Estás muy vinculado, además yo personalmente lo aplaudo y efectivamente. Sí que es verdad que nosotros lo hemos dicho en el pleno. Nosotros hablamos a todos los valencianos, sean valencianos de fe o sean valencianos pues que ven estas acciones como una acción cultural, cada uno que lo vea como quiera, los que lo ven desde la liturgia con su fe, pero sí que es verdad que la fiesta de San Vicente Ferrer, por favor, no por el mero hecho de que tenga ese arraigo religioso o un paso más a de lo que son otras fiestas, hay que darle la espalda. Al contrario, ¿por qué? Porque en Valencia la gente, los valencianos, tienen devoción a la Virgen. De los desamparados, los falleros, pueden ser que no van a iglesia o no van a misa en ningún momento del año, pero luego a todo el mundo se nos llena el corazón ver a una fallera echar su lágrima delante de la Mare de Déu y decirle: Mare, estoy aquí otro año más. Y entonces eso es lo que tiene, y por eso no tenemos que sentir, al contrario, vergüenza. Es nuestra tradición, es nuestra cultura, y por supuesto el Santo Cáliz, como tú bien decías, es un lujo, es una suerte tenerlo en Valencia. Hay muchos valencianos que no saben que el cáliz que nuestro Señor Jesucristo ofreció en la última cena lo tenemos en Valencia, reconocido, con unos estudios que catalogan que realmente lo es. Otros podrán decir, bueno, pues aunque no crean en la resurrección, que vean que ese elemento que tenemos aquí es el famoso cáliz que todos los domingos o todos los días se celebra la misa, y ya está, y cada uno que lo vea como lo quiera ver. Pero sí que es importante que el camino al Santo Cáliz, hay mucha gente que lo hace, y desde Valencia que no lo tengamos escondido, que no le demos la importancia que tiene, pues es una pena, porque habría que promoverlo, así, si queréis, a nivel turístico, y luego, obviamente, el que viene por fe, reconocérsela, respetarla, igual que respetamos otras religiones y otras culturas, pero que mínimo que respetemos y probamos la nuestra. Y antes de darle la voz a Reme, sí que tengo que decir que el partido que más ha intentado cambiar en la fiesta vicentina por mejorarla, por modernizarla y demás, fue Compromís con Pere Fuset. Las cosas como son, Yo... porque lo intentó. Lo que pasa es que los vicentinos somos un poco rancios. También lo tengo que decir yo. Reconocérselo y agradecérselo. O sea, las cosas como a César lo que es de César. Bueno, Reme. jo dos coses del Sant Cáliz, pues que la Diputació no s'ha oblidat. De fet, pues en breu podrem gaudir d'una exposició temàtica i exclusiva al Movim, que està organitzada conjuntament amb l'Arquebisbat i també el Ministeri de Cultura, perquè els dos aporten pues, obres valioses, no? Valuoses a la mateixa. I en quant a Sant Vicent, que vos va dir una lliriana de Sant Vicent Ferrer, que és patró del meu poble, és copatró, junten Sant Miquel, però és probablement la festa més popular, no? A Llíria. Pues bueno, el patró dels valencians, totalment d'acord, no? En l'incalculable valor que té per als valencians i les valencianes, i com no en aquesta meravellosa representació dels miracles de Sant Vicent hacia València,
que bueno, pues que es mereix, faltaria més, no només el reconeixement, sinó tot el recolzament de les institucions valencianes. Jo he pres nota d'aquestes deficiències que ens has dit que... Jo vos ajudo en lo que puga, que jo... tenen, i bueno, no dubtes que li ho traslladaré al meu company diputat de Cultura. Pues moltes I gràcies. li fem una escolteta a l'alcaldessa de València també, que se posi a la faena. També. Així n'hi ha feina per tots. Així... Bueno, mos queden 5 minuts i ja estem com sempre. Perquè, clar, totes les preguntes que queden és tela marinera per estar així fins a les 3 de la vesprada i no és plan perquè a les 2 se n'anem. Tornem quan mos ho digues, tornem. Bueno, la pròxima vegada que torneu tindrem que fer un brindis, no? Que siga, com venen els Nadals, el brindis de la paz. Però a mi m'ha agradat moltíssim escoltar-vos avui. Se mos ha quedat la xarxa de biblioteques, se mos ha quedat patrimoni i restauració, se mos ha quedat el SARC, se mos ha quedat si n'hi ha competències duplicades entre Generalitat i Diputació. Un altre dia torneu i sense pegues parlem, perquè una vegada més jo ho tinc que tornar a dir, la tertúlia en la que més adeprenem de lo que se fa en València en la comunitat és en la de la Diputació, perquè independentment d'ideologies, de pensaments, vos respecteu, i això és molt important. Així he tingut algun dia que m'ho miràvem a tenir jo, dia me'n vaig i que continuem parlant perquè no, i així n'ha dona gust pues que Pau s'expresse en lo que el seu grup i lo que ell pensa, que Sergio s'expresse i que Remés s'expresse. Si voleu dir alguna cosa més... Yo, por concluir en nuestra idea, al final la cultura es como el deporte, tiene que ser un área donde nos encontremos, donde trabajemos en conjunto, que los partidos políticos, independientemente que tengamos, como debe de ser, diferencias de pensamiento, no bajemos a estas áreas a la pelea, sino que es lo que es, como ha empezado hoy la tertulia, es decir, la cultura es los políticos los que le tenemos que dar presupuesto y valía para que pueda ser un acto de expresión y no que nosotros utilicemos la cultura para expresarnos nosotros y querer inculcar una forma de pensamiento. Entonces, lo que decía, que la cultura sea un lugar de encuentro plural y que al final sean los artistas y los que realmente promueven la cultura los que tengan su cabida y su presupuesto. Pau. Jo sempre dic que la Diputació té molt de potencial en l'àmbit cultural. Jo crec que no m'enganyes i dic que crec que sóc el diputat que més mocions de cultura ha fet en aquesta legislatura, perquè no sols perquè a mi m'interessa en lo personal, sinó perquè pense de les possibilitats que té la Diputació, tot i tenint clares les seues competències, que sempre és la picabaralla que tenim en la Diputació, que competències fins a on podem arribar. Les competències estan clares i n'hi ha molt de marge d'actuació en la Diputació, en àmbit cultural i en àmbit patrimonial. És un gran desconegut per als valencians i valencianes tot el patrimoni, ha sigut una llàstima no poder abordar aquest tema de l'immens patrimoni que tenim la Diputació de València. Tens que tornar? Tenim que tornar, perquè a més està en una situació d'emergència en molts casos i n'hi ha que entrar ja de col per almenys per a consolidar el que tenim. Remi. Val, bueno, pues jo també vull tornar per a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim a la província i segur que ahir vaig entrar en debat en el company Pau, ja ho varen fer a un plenari a la Diputació. Bueno, jo vull acabar dient que, com he començat, que no crec que la cultura siga lo menys prioritari, que és una de les àrees més àmplies de la Diputació, que el seu àmbit d'influència en tots els pobles de la província crec que és important i conegut i que realment s'està apostant i se seguirà apostant per la cultura, almenys des del govern actual a la Diputació de València. Pues jo vos demano als tres que la cultura siga un projecte de província i que no siga un camp de batalla política, que siga un lloc on tots es vegem reflexits i vos dono les gràcies una volta més perquè la cultura és molt important. Un poble sense cultura ni és poble ni és res, i me pareix que tenim uns grans representants, cadascú en les seues idees, cadascú en la seva forma d'interpretar la política, en aquest cas la cultura, i vos dono les gràcies per haver sigut tan clars i de veritat, xapó als tres. Gràcies, Sergio, gràcies, Pau, gràcies, Remé. Sabeu què és el que més m'agrada? Que no dic Sergio Vox, Pau Compromís, Remé PP,
perquè al final parleu distint idioma, però al final la traducció més o menys és la mateixa. I és que tenim que preservar la nostra cultura, la cultura valenciana. Así que gracias a los tres por venir hoy así. Y nosotros nos vamos a ir porque mañana volvemos a eso de las 12:05 aquí en Mañana es Tarde. Gracias a Atenea Sastre, la producción y realización técnica, Paco Barea, José Luis Pichardo, Julio Madrigal y Ramón Ferrer, y a ti que nos has estado escuchando. Gracias por vuestros mensajes. Mañana, lo dicho, a las 12:05 os esperamos aquí. Besitos y abrazos.